Buenas noches, bienvenidos a este canal. La noche de hoy vamos a hablar, en realidad vamos a tener el episodio número 14 de Charlando Comics. Y vamos a hablar del Soldado de Invierno. Soldado de Invierno. The Winter Soldier. Y este cómic que para mí fue maravilloso, la verdad es que no me esperaba No me esperaba un cómic tan bien escrito. Está bien escrito, una historia tan coherente, tan bien estructurada, que comienza y termina de una manera ideal, de una manera maravillosa, con acción, con drama, con heroísmo sobre todo, porque estos son cómics que tienen mucho heroísmo. Es básicamente una película de James Bond. Es como si estuvieras viendo una película de James Bond, o como si, no sé si James Bond tenga cómics, pero es como si estuvieras viendo es como si hubieran usurpado a James Bond y hubieran hecho una historia de James Bond donde el villano es este individuo, el Winter Soldier. Y es un villano que al final obviamente como pasa en las películas, se regenera y, digamos, se le revela a sus creadores, porque este personaje fue fue torturado y fue un personaje que es un personaje que tiene una historia muy extraña, muy extraña. Yo no lo conocía, Winter Soldier. A Capitán América sí lo conocía. Yo pienso que todos los que nacimos en los 80 y los que vivimos los 80, los 90, conocimos a Capitán América de alguna forma. Por un videojuego, por alguna película, por alguna serie animada, o por el cómic, o por alguna parte tuvimos que haber visto a Capitán América. Yo recuerdo que lo vi la primera vez por un videojuego o por una serie animada, no sé si me parecía un personaje muy interesante, el traje era muy llamativo, el escudo, sobre todo el estilo de pelea que tenía el Capitán América con el escudo, con el traje, o sea, aunque yo siempre estaba comparando todos los personajes con Superman, yo decía, este se parece a Superman, no tenía capa, pero tenía un traje parecido, azul, azul, no es un secreto que Superman es básicamente el héroe americano por excelencia, o sea, tiene la bandera de Estados Unidos en el traje, los colores, eso no es un secreto. Capitán América seguramente es un personaje que está para hacerle contrapeso a Superman, o sea, tiene también esos mismos colores, lo mismo que tiene Spider-Man, ese color rojo, azul, blanco, es básicamente los colores de la bandera de Estados Unidos. Lo único que le faltan son estrellas, o sea, al traje de Spider-Man y al traje de Superman, cosa que Capitán América tiene. O sea, entonces Capitán América, que yo pienso que su verdadero nombre debería ser Capitán Norteamérica. Lo que pasa es que los Estados Unidos se refieren a sí mismos como América. Ellos dicen que ellos son América, americanos. Ellos son América, o sea, los que vivimos en Sudamérica, los que vivimos en Sudamérica no, es como si no existiéramos para muchos americanos. O sea, para ellos solamente existe Europa y México, obviamente México, Europa, básicamente Canadá, no sé si Canadá, pero Japón, ya no existe más, no existen más. O sea, Sudamérica es como si no existiera para los Estados Unidos. Ellos son América, ellos dicen que son América. Entonces, yo diría que es Capitán América, en realidad es Capitán Norteamérica. Pero es así, o sea, es así. Es así, es un superhéroe patriótico, es un superhéroe hecho básicamente para el público americano, para el público americano.
pero tiene unos valores que son universales. O sea, los valores de Capitán América son universales, son valores de heroísmo, de justicia, de no ser, de no cometer excesos, por ejemplo, de no cometer excesos. Capitán América es un héroe que no pelea con armas de fuego, por ejemplo, que no pelea con armas de fuego, que no utiliza armas de fuego, no utiliza ametralladoras, no utiliza pistolas, no utiliza bazucas, no utiliza granadas, solamente utiliza su super fuerza y utiliza un escudo. El Capitán América y es un héroe muy moral, con una moral muy firme, no mata a menos de que tenga que hacerlo, o sea, obviamente, a menos de que sea una obligación. Pero el que yo haya visto a Capitán América matar, no recuerdo, no es algo que se aborde mucho. No he leído muchos cómics de Capitán América, de hecho, no soy un lector ávido de Capitán América. De hecho, tengo varios cómics acá de que han venido de estas colecciones y no me he leído todavía ninguno de ellos. Repito, por ser yo tan fanático de Superman, de Batman o sea, o de Spider-Man, ¿no? Bueno, es que y de los X-Men, o sea, no fui un ávido lector ni fanático de Capitán América, no soy el público, creo que el público adecuado para referirse a Capitán América. O sea, siento que es un personaje muy americano, muy al estilo americano. Eso no quiere decir que el que no sea americano no pueda disfrutarlo, por supuesto que sí puede. Como les digo, tiene valores universales. Así como Chavo del Ocho es mexicano y todos los latinoamericanos disfrutamos de Chavo del Ocho y de Chapulín Colorado, o sea, a pesar de que es mexicano, de que su estilo sea mexicano. O sea, es decir, el hecho de que un personaje sea de un país y utilice los modismos y la forma de ser, el estilo de hablar, la cultura de un país, no quiere decir de que otras personas no puedan disfrutar del personaje. Siento que Batman sí es un personaje mucho más universal. Incluso Superman se siente como un personaje mucho más universal que Capitán América. Se siente más universal. Batman sobre todo se siente más universal a pesar de que Batman es americano, obviamente. A pesar de que Batman sea americano y que su función sea defender una ciudad americana. Eso es algo que se nos olvida, siempre se nos olvida. Siempre que estamos viendo una película de Batman o de Superman, se nos olvida que son superhéroes que están, sobre todo de Batman, porque Superman últimamente ya está defendiendo. Yo siento de que Superman ha venido evolucionando hasta defender al planeta Tierra de amenazas universales como Darkseid, Mongol, Darkseid, las Furias, el Desat, la abuelita Bondad, todo esto de Orión, el gran patriarca, todos estos personajes de Acópolis. Bueno, el punto es que Superman ha crecido como para tener, ya como para defender al planeta de amenazas mayores, no solamente defender Metrópolis. Que ese es un tema que Superman, sobre todo con series como Smallville, se siente un personaje pequeño, que solamente está para defender un pueblo, para hacer cosas pequeñas. En cambio, un Superman de Christopher Reeve y este de Henry Cavill se sentía ya, sobre todo el de Henry Cavill, y el de Reeve también, se sentía que era un personaje que estaba para defender al planeta, no solamente se sentía que estaba para defender al planeta, no solamente para defender a Metrópolis.
Y Batman, pero se nos olvida de que es americano, que Superman es americano, que por más que haya nacido en Metrópolis, es americano. Él mismo lo dice, yo soy americano, yo soy americano, lo dice Superman. Y Batman también es americano, o sea, también se nos olvida de que el tipo es de ciudad gótica, pero que es americano, que está básicamente para defender a una ciudad de los Estados Unidos. Ese sí se enfrenta a amenazas más pequeñas, amenazas de defender ciudadanos de Gótica, que uno dice Gótica es una ciudad ficticia, pero Gótica está en los Estados Unidos. Eso de Gótica es un recurso muy interesante para internacionalizar a Batman, para internacionalizarlo y para tenerlo como un personaje universal. Por eso se nos olvida de que Batman es americano, de que Superman es americano. Es imposible olvidarnos de que Capitán América sea americano. Eso sí es imposible. Entonces tenemos estos personajes que son americanos. Este Bucky Barnes es otro que es. Este Bucky Barnes es otro que es americano. Otro personaje americano. Pero resulta de que fue capturado por los soviéticos porque este cómic se ubica a pesar, creo que es del 2009, yo creo que este cómic del 2009 se ubica en los 80s o en los 70s. No estoy seguro de en qué momento de la historia se ubica. Se ubica en la Guerra Fría, y es un tema de que este personaje Winter Soldier es nuevo. Winter Soldier es nuevo, eso hay que entenderlo. Winter Soldier es nuevo, no lo conocía. Yo no conocía ni a Bucky Barnes ni a Winter Soldier, pero entiendo de que este Winter Soldier es un personaje nuevo. No lo conocía porque es nuevo, repito, es nuevo, es del 2009. Entonces, el que no ha leído cómics, que yo nunca fui un lector muy de cómics de Marvel, nunca fui un lector de cómics de Marvel. Por eso es que estoy abordando Marvel. Porque yo estoy seguro de que muchos latinoamericanos nunca leyeron a Marvel, nunca. Siempre leímos DC, siempre estábamos pendientes de DC. Lo más importante era Batman, incluso Christopher Reeve, los personajes de Batman, o los personajes del Batman de Michael Keaton. Después lo que vino con Batman Forever, Val Kilmer, George Clooney, obviamente de Christopher Nolan. O sea, Batman, o sea, somos de Batman, sí estoy seguro de que mucha gente era lector de Batman. La serie animada de Batman también, o sea, Adam West. Pero estoy seguro de que muchos no leían a Marvel, o sea, sobre todo en Latinoamérica, sé que en Estados Unidos sí son muy fanáticos de Marvel, siempre han sido, en los Estados Unidos siempre han sido muy fanáticos de Marvel. Incluso tenía entendido de que Marvel era más popular en Estados Unidos que DC, que siempre fue Marvel más popular que DC. Pero en Latinoamérica en Sudamérica fue más popular DC, o sea, DC, sobre todo Batman. O sea, tú mencionas a Batman y todo el mundo sabe quién es. Antes de estas películas del universo de Marvel, tú mencionabas a Capitán América y estoy seguro de que muchos ni sabían quién era. Yo mismo apenas y lo conocía de videojuegos, y de series animadas que muy poco salía ese personaje de Capitán América. O sea, repito, es un personaje que estaba más enclaustrado Capitán América estaba más enclaustrado en el estilo americano y en la mente del americano que en la parte, que en el mundo globalizado. No estaba, Capitán América no estaba siento que no estaba en el mundo globalizado, ubicado en el mundo globalizado, como si lo estaba Batman, como si lo estaba Superman. Inclusive Wonder Woman con esta serie de Linda Carter, fue una serie que también se vio acá y también tiene los colores de los Estados Unidos y las estrellas en el uniforme tradicional, que se lo han cambiado, últimamente se lo han cambiado.
porque ahora resulta de que el personaje es más amazona que americana, cuando ese personaje yo siempre lo sentí como más americana que amazona, o como la representación de la fuerza de la mujer americana, o más bien, o de la libertad y el poder de la mujer americana sobre las mujeres del resto del mundo, que no tenían ni la libertad ni el poder, ni la sabiduría ni la fuerza de la mujer americana en los 60, en los 70, en los 80. Era como esa representación de la fuerza y de la inteligencia y del poder y de la libertad de la mujer americana sobre el resto de mujeres de todo el mundo. Y ahora ya es como que el mensaje ha cambiado, es como que el mensaje ya ahora es una Amazonas, no una americana como tal. Han sido personajes que los han internacionalizado. Quizás el caso más importante y más evidente sea el del Capitán América, porque Capitán América es Capitán Norteamérica, ¿sí? Es Capitán Norteamérica. Y ahora de que sea un personaje universal, que sea aceptado por personas que no gustan del estilo americano, o sea, del estilo expansionista o imperialista americano. O sea, es un personaje que es aceptado y que es querido, a pesar de representar a los Estados Unidos en lugares donde seguramente los Estados Unidos no tienen buen nombre. Entonces es un personaje que es ficticio, obviamente, es un personaje ficticio. Es un personaje ficticio que representa unos valores, pero que no se nos puede olvidar que, a pesar de ser ficticio, está luchando contra unas fuerzas que fueron reales. O sea, luchó contra Hitler, luchó contra los nazis, luchó contra los alemanes socialistas. Acá se da a entender de que el nacionalsocialismo nazi en este cómic era en realidad socialista, o sea, era socialista. Apuntaba más hacia el comunismo que hacia el capitalismo, o hacia un nacionalismo socialista más que a un capitalismo. O sea, eso se da a entender acá en este cómic, que el nazi no era un capitalista como tal, sino que era un socialista, y que estaba más hacia el lado comunista que hacia el lado capitalista. Eso se da a entender en este cómic, repito. Acá en este cómic hay cosas políticas que están medio puestas, y son muy interesantes. Está el tema decir, ahí está Hydra o Hydra. Está Hydra, que es como una especie de ejército súper secreto para apoderarse del mundo, de supervillanos que quiera apoderarse del mundo, como una especie de organización secreta mundial, global, que quiera apoderarse del mundo. Hydra, o sea, es como, tú imagínate, es que no tiene parangón, porque tú te imaginas Al Qaeda, y Al Qaeda no tiene ese poder que tiene Hydra. O sea, nada. O sea, es una organización sin precedentes, o que al menos no, a nivel oficial, no se sabe si existe una organización así, con tanto poder, que sea organizada para lograr el control mundial, para controlar el mundo. O sea, es para controlar el mundo, para acabar con las democracias, y volver a una... Es como una organización fascista. Es que yo antes pensaba que Hydra eran los nazis, o sea, era la representación de los nazis, básicamente. Y es que lo lógico, lo que dice es que es eso, que Hydra es como la transfiguración del mito del nazismo, de lo que fue el mito del nazismo, a la creación de una organización que sigue sus parámetros. O sea, yo pensaba de que Hydra eran básicamente los nazis, pero en este cómic dividen a los nazis
a los soviéticos y a Hydra. O sea, son tres organizaciones diferentes, son tres situaciones diferentes. ¿O es que acaso Hydra siempre estuvo detrás de los nazis, o siempre estuvo a las sombras de los nazis, o siempre estuvo esperando que los nazis cometieran un error para apoderarse ellos del planeta, del mundo? Pero igual no se entiende cómo una organización como Hydra puede estar a las sombras de los nazis. Si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo los vas a quitar del poder siendo Hydra? O sea, no se entiende, eso no tiene lógica. O sea, simplemente, o sea, yo quiero pensar de que Hydra en realidad eran los nazis, o sea, que fueron pensados como si fuera la organización de los nazis, pero que como ese es un tema muy polémico, el tema de los nazis es un tema de racismo, es un tema de racismo, y como el nacionalsocialismo es supremamente cerrado y solamente le compete a Alemania, entonces nada del exterior podía penetrar la cultura alemana como tal, de la derecha, del ultraconservatismo alemán. O sea, entonces nada podía penetrar eso. Entonces eso implicaba un racismo muy claro y un racismo muy impenetrable, muy indoblegable, indomable, indoblega, es decir, uno entiende que el nazismo implica racismo. El nazismo implica racismo y implica que si tú no eres de la raza alemana, del alemán, con las características que tiene el alemán, entonces tú no puedes hacer parte del nazismo. Estás hecho para servir, no para mandar. Entonces estás hecho para ser un siervo, no para ser el amo, no para ser el amo, sino el siervo. Entonces tienes que ser de la raza aria para poder ser el amo. Tienes que ser alemán para ser el amo. Entonces uno entiende eso. Entonces bajo esos parámetros, entonces es obvio que Hydra tendría que ser una organización racista. Pero resulta de que en este cómic al menos le dan ojalá pudiera encontrar la página, le dan una connotación un poco diferente. Una connotación un poco diferente a este Hydra. Porque resulta de que este Hydra tiene una comandante afroamericana, o de color, o africana. Aquí está, véala. Esa es la comandante de Hydra. Esa que está ahí. Ahí se ve claramente. ¿Para qué? Para darle unas connotaciones diferentes a Hydra. Es decir, esta Hydra no es racista. Esta Hydra no es racista porque es una organización conformada por gente blanca. O sea, uno no ve que estos soldados de Hydra saludan como los nazis incluso. Uno no ve que estos soldados sean afroamericanos o africanos o de color o de raza negra. Uno no ve que estos personajes, que estos soldados uno no ve que estos soldados de Hydra, que son estos que están aquí de verde, sean de raza negra, o sean afroamericanos, o sean africanos, o sean afro. No, uno los ve que son blancos. O sea, el cómic se cuida mucho de que estos tipos que mueren aquí, estos tipos porque mueren y mueren como si fueran unos moscas, caen como moscas. Estos personajes, estos soldados de Hydra, son blancos. O sea, entonces se quiere mostrar que son como blancos, son hombres blancos. Pero al final del día tienen a una comandante afroamericana o africana, o de piel negra, de piel oscura.
Entonces es como que el cómic quiere sacarse unos mitos, unos mitos o unas situaciones quiere sacarse el tema del racismo de encima. Porque es que cuando hablas del nazi, el nazi es racista. Entonces el, esta organización Hydra no es racista. Entonces uno tiene que entenderlo. Ellos lo que quieren es dominar el mundo. Dominar el mundo. Los que son racistas son los nazis. Entonces resulta de que los nazis existen de manera simultánea en este mundo, con los soviéticos y los comunistas, que son los comunistas, y los americanos, que son los capitalistas. Pero que son enemigos todos ellos, son enemigos y tienen diferentes objetivos. Cada uno quiere dominar el mundo, pero para sus propios fines. Se supone que los americanos quieren dominar el mundo para los fines de la justicia, de la democracia, de la justicia, de la democracia, del bienestar del pueblo. Del bienestar del pueblo. Repito, para los americanos la democracia es el valor fundamental. Si no hay democracia en una sociedad, entonces no hay libertad. Si no hay libertad, entonces no hay... Si no hay libertad, no hay valores. O sea, es una sociedad sin valores, donde no vale la pena vivir. O sea, no vale la pena vivir en un lugar donde no hay libertad. Así sea que tú tengas las tres comidas. Así sea que tú tengas las tres comidas, que tú tengas educación, que tú tengas salud. No vale la pena vivir en un lugar sin libertad. O sea, vale más la pena morirte de hambre siendo libre. Siendo libre, morirte de hambre siendo libre que vivir esclavo comiendo siendo esclavo, pero siendo esclavo, o sea, no eres libre. O sea, vale más la pena morir siendo libre, morir por la libertad. Ese es el estilo americano, morir por la libertad. Obviamente, ellos viven en la abundancia, tienen las tres comidas, tienen trabajo, tienen todo lo que se necesita para tener una vida saludable y cómoda, confortable. Entonces es un cómic que por ese lado es polémico porque muestra todas estas ideologías, cómo confluyen en el mundo. Eso es interesante también, o sea, intenta ser realista, cómo confluyen estas ideologías en el mundo, cómo confluye el nazismo, cómo confluye, porque ellos hablan de nazismo y lo hablando del nazismo, mantienen al nazismo, lo mantienen como una ideología que todavía existe, pero ¿qué hace el cómic? Que lo, el cómic lo que hace con el nazismo es que lo critica, es muy crítico, o sea, obviamente es muy crítico con esa ideología. O sea, los muestra como violentos, como misógenos, como violentos, como misógenos. Los muestra que a las mujeres las mantienen las mantienen en un segundo plano, digamos, las maltratan, son misógenos. Digamos, esta doctora se supone de que es la esposa de un científico nazi, pero resulta de que esa doctora es la que hizo la fórmula de la alquimia, porque este cómic también se muestra como con fórmulas, o sea, es un cómic que también intenta ser muy científico. Entonces resulta de que, porque por el tema del proyecto Manhattan y todo eso, entonces es como que y el Capitán América tuvo el suero del super soldado, entonces el suero del super soldado también es un tema químico, también es un tema científico. Entonces resulta de que los nazis tienen la fórmula del alquimista. Entonces ellos pueden convertir todo lo que quieran en oro, pueden llenar, entonces los de Hydra estaban buscando la forma de quitarles, tenían a estos científicos alemanes nazis en cautiverio, los tenían secuestrados, los de Hydra.
Pero estos no querían revelar cuál era la fórmula de... No querían revelar cuál era la fórmula para de la alquimia, del alquimista. Entonces con el alquimismo lo que iban a hacer era que iban a llenar una bodega de oro, una bodega completa de oro. Y con ese oro iban a conquistar el mundo. Con ese oro iban a conquistar el mundo. Porque podían convertir todo una piedra en oro. Esa es la fórmula del alquimista. Y con ese oro podían comprar lo que quisieran. O sea, entonces es como que están mostrando de que estos científicos son nazis, pero tienen la mujer, la ponen como como que es buena, o sea, el cómic no quiere mostrar que la mujer alemana es mala, que el malo es el hombre, que el racista es el hombre nazi alemán, o sea, es el malo, es el malo. La mujer es buena, la mujer es racista y es nazi porque el marido la llevó a ese punto, la influenció a eso, ¿no? Como no le permitió ser libre pensadora, no le permitió la libertad, entonces la mujer alemana nazi también creyó con también se desarrolló con esa ideología nazi. Pero ella no es nazi, ella es buena. Ella quiere ayudar al mundo. Esta doctora quiere salvar el mundo, Entonces tenemos este villano que es como muy parecido a David Bowie. Es como una parodia de David Bowie. Pero es un excelente villano. O sea, como les digo, el cómic es excelente. Y el Winter Soldier aparece de la manera más épica. Aparece como si fuera un asesino frío. Winter Soldier. Aparece como si fuera un asesino frío, un asesino soviético, que llegó para quitarle la fórmula a los nazis y quitársela a Hydra también, a Hydra. El Winter Soldier es épico, es un personaje épico en este cómic, es épico. Sino que como está batallando contra un agente de S.H.I.E.L.D., creo que es S.H.I.E.L.D., y contra el Nick Fury, que por cierto, el Nick Fury en este cómic es blanco. El Nick Fury originalmente era blanco, sino que lo convirtieron a afroamericano, a americano de color. Porque por ese tipo de cosas que ya lo hemos hablado, de que el siglo XXI llegó con la idea de que el siglo XXI llegó con la idea de que las razas son simplemente una idea mental. El siglo XXI llegó con la con la nueva ideología de que las razas no existen, que no existen las razas, que lo que existe es el racismo. Entonces no existen las razas, lo que existe es el racismo. Entonces cualquiera puede ser, cualquier personaje que antes era blanco, puede ser negro ahora. Superman puede ser negro, o sea, el hecho de que haya sido blanco fue un accidente, porque Krypton en realidad pudo haber sido un planeta de afroamericanos también, de afrocriptonianos. Y el hecho de que Superman haya sido blanco es un accidente, no es que quieran decir de que el blanco es superior, no quieren decir eso, sino que quieren decir de que cualquier hombre puede ser un superhéroe, así sea un asiático, del Medio Oriente, sudamericano, americano, afroamericano, africano, de donde fuera, puede ser de la India, o un indígena, un australiano, un neozelandés, de China, de Corea, cualquiera puede ser Superman. O sea, esa es la idea del siglo XXI. Esa es la idea del siglo XXI. Entonces,
Ahora ya vemos que hay un Capitán América negro. Hay un Capitán América negro, hay un Capitán América afroamericano. Porque cualquiera puede ser Capitán América. Y querían hacer un Superman también negro, afroamericano, porque cualquiera puede ser Superman. Eso de que los kryptonianos eran blancos, eso ya es una idea vieja, del siglo XX, pasada. Eso ya está pasado. La idea del siglo XXI es que no existen las razas, sino lo que existe es el racismo. Esa es la idea del siglo XX, esa es la idea del siglo XXI. Gústenle a quien le guste, o sea, yo solamente estoy describiendo una situación, no soy yo el que está imponiendo estas narrativas, ni mucho menos. Yo soy solamente una persona que les está explicando a ustedes las narrativas que se están impulsando desde los Estados Unidos al mundo. Entonces tenemos a este agente americano que es como James Bond, que es como un James Bond asiático, es como un James Bond, el agente Chen es que se llama. El agente Shen Fan, ¿cómo se llama? A ver, vamos a buscarlo aquí vamos a buscar el nombre de este agente. El nombre de este agente es Shen Ran, Rashen se llama el agente. The Shield, agente Rashen. Bitter March se llama el cómic. Bitter March. Es prácticamente un cómic de James Bond. Estos tipos de Shield son James Bond. Son James Bond. Bitter March. La marcha amarga o marcha amarga se llama el cómic. Que también es marzo. March es marzo. Yo decía March, pero el amargo marzo, eso no tiene sentido. Pero es marcha también. Es marcha también. La marcha amarga. Ran Shen, agente, became a shield agent and quickly climbed the agency ladder, competing with Nick Fury as the number one spy in the organization. Esos son espías. Estos tipos de shield son espías. Es como la CIA. Es como la CIA. Son super espías que están en el mundo controlando de que haya democracia. Dicen ellos que están controlando que haya democracia y tal. Y luchando contra el comunismo, luchando contra el nazismo. Dicen ellos que luchando contra el nazismo. Cuando sabemos que la CIA salió con varios jefes, con varios científicos nazis para crear el programa de cohetes y programa de la NASA para ir al espacio y eso. Eso se sabe, eso no es ningún secreto. Pero dicen ellos que luchan contra el nazismo, que luchan contra el racismo, que luchan contra el... Como ustedes podrán ver, yo lo que ya les contaba antes, estos son los soldados de Hydra. Y vemos que todos son blancos. Todos estos soldados son blancos. Se cuidan mucho de mostrar de que estos soldados de Hydra son todos blancos y porque mueren fácilmente. Pero resulta de que la jefa de Hydra es una mujer afroamericana. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje de ellos ahora del siglo XXI, de que cualquier persona afroamericana puede ser la jefa, ya, puede ser presidenta, puede ser puede serlo, o sea, es simplemente el mensaje, no vamos a tampoco a quedarnos ahí porque el video no es sobre eso. Entonces, estos son los soldados de Shield, como vemos, mueren fácilmente los soldados de Shield. Perdón, los soldados de Hydra. Aquí solamente hay un agente de Shield, que es el Nick Fury y el Ran, el agente Ran.
Ranshen. Y bueno, no quiero spoilear demasiado esta historia. Es una historia que me gustó mucho. Sí que vale la pena que se la lean. Sí hay villanos interesantes. Sí aparece este Winter Soldier. Que yo no quería criticar a Winter Soldier. O sea, me parece un personaje que es maravilloso, que regresó con mucha potencia, con mucha fuerza, que en las películas se ve maravilloso, que incluso se convierte en el Capitán América porque se cree que el Capitán América murió. Rogers se cree muerto. Eso no está en este cómic, pero se cree que Roger está muerto y lo reemplaza. El que reemplaza a Capitán América al principio es este Bucky Barnes, es Bucky. No el Falcon, no el que hace, no el que hace de Falcon, sino es Bucky Barnes, es Bucky. O sea, este es el que se convierte en Capitán América. Con todo y lo que eso significa. Entonces, este villano me parece maravilloso, este villano que se parece a David Bowie, a David Bowie, a David Bowie. O sea, es un villano maravilloso, la verdad es que me gustó mucho. Y el cómic es muy violento, y el tipo tiene el poder de Killgrave. Si ustedes se acuerdan de Jessica Jones, la primera temporada, Killgrave era el tipo que te controlaba la mente. Bueno, este tipo que se llama Cerebro o Cerebro, no sé si se llame Cerebro también en inglés, porque el cómic está en español. Podemos buscarlo, a ver. A ver, vamos a buscarlo. Cerebro, villano de Hydra. Villano de Hydra. Hydra. A ver si aparece. Hydra, a ver. Cráneo rojo. No, este no es Hydra. La verdad, detrás el Hail Hydra de Captain America. Pues que eso del Hail Hydra. Eso del Hail Hydra es como un saludo nazi. O sea, es que siempre pensamos que los Hydra eran los nazis. Pero ahora resulta de que los nazis y los Hydra son diferentes, como ya les expliqué. Quieren quitarse ese tema del racismo de los 80s y del siglo XX, quieren quitarlo ya como les digo, estamos en una nueva etapa, estamos en el siglo XXI, no hay que seguir pensando como si esto fuera el siglo XX, o sea, porque se equivocan, o sea, se golpean contra un muro invisible que los pone en evidencia, Entonces no hay que pensar que las narrativas del siglo XX son las mismas que subsisten en el siglo XXI, ya las cambió, el mundo cambió. 23 años ya tenemos en el siglo XXI. 23 años. Yo el otro día estaba pensando, cuando tú vayas a un hospital, en 10 años, te va a atender un médico millennial. Te va a hacer una cirugía un médico millennial. Y hace unos años los millennials eran unos bebés, no existían siquiera, o sea, pero en 10 años los millennials ya te van a hacer una cirugía, vas al hospital y tu vida va a depender del millennial. Y ese es el destino, o sea, el destino es ese, o sea, es un destino cruel, pero es el destino. Y a su vez los millennials dependerán de los postmillennials. El postmillennial vendrá por allá en el 2030, en el 2040, en el 2050. Después va a venir el postmillennial, que va a ser la sociedad, el relevo generacional del millennial. Va a ser el postmillennial. El postmillennial. Que son los que van a hacerle el relevo generacional a los millennials y los que van a juzgar a los millennials. A nosotros, es que el problema es que a nosotros, los que no somos millennials, los que somos de los 80s o de los 70s o de los 60s incluso, nos están juzgando los millennials, y eso es lo que a la gente no le gusta, porque nosotros estamos siendo juzgados por nuestras acciones, por dañar el planeta, por ejemplo, por haber dañado el planeta, por haber causado el cambio climático, el derretimiento de los polos, el calor que está haciendo.
nosotros estamos siendo culpados por los millennials. Y obviamente a la gente no le gusta que la culpen, la gente no le gusta que le señalen con el dedo. Y nos están señalando con el dedo, nos están diciendo, ustedes dañaron el planeta. Y nos dejaron a nosotros los millennials con un planeta caliente, con un planeta con el derretimiento de los polos, con un planeta en crisis, con un planeta donde se van a extinguir las especies animales. Pero a nosotros no nos gusta, nosotros decimos que los millennials son una sociedad que no va a llegar a ninguna parte, que está desperdiciada, que está sufriendo, que no sé qué. Pero es porque no nos gusta que nos juzguen, y es que nosotros estamos siendo juzgados y nosotros vamos a quedar en manos de los millennials, les repito, porque nosotros no vamos a vivir eternamente. Nosotros vamos a envejecer y vamos a quedar en manos de los millennials. Y los millennials van a ser los que van a tomar el mundo, los que se van a tomar el mundo. Ya se lo están tomando, como repito, ya tienen hasta 23 años los millennials. En unos 10 años los millennials se van a tomar el mundo. Y se acabó. Se acabó. El mundo va a ser totalmente diferente, incluso mucho más de lo que es ya ahora. Y eso es lo que la gente, lo que tú ves en YouTube. Los youtubers, los influencers viejos que hay acá en YouTube, los ves llorando en YouTube. Todos los videos que hacen es llorando en YouTube. Ven una película y agarran a llorar aquí en YouTube. Son unos llorones. Pero es porque lo saben que los millennials los están juzgando con el cine. Y ahora los millennials son los que controlan las narrativas en el cine y los hacen llorar en YouTube. Los hacen llorar en YouTube. Bueno, lo último que quería decir es que este personaje de Winter Soldier me recuerda mucho al Red Hood. Son personajes que más o menos tuvieron el Red Hood, tanto Red Hood como el Winter Soldier, los revivieron más o menos en este siglo XXI. Utilizan métodos parecidos. El Red Hood también es como una especie de mercenario que mata con armas de fuego. Y tengo que decir que Red Hood fue primero. Renació Jason Todd como en el 2006, más o menos. Under the Red Hood se llama el cómic donde renació. En el 2006, si no me equivoco. Ese cómic es nuevo. Se puede decir que es nuevo. Vemos la película de Batman Under the Red Hood, que está la historia de Red Hood, de ese cómic. Y tenemos esta película de Winter Soldier, que es la que trata de Capitán América Winter Soldier, Capitán América parte 2. A ver, Capitán América 2. Capitán América de Winter Soldier, a ver. Del 2014. Es la película donde aparece Bucky Barnes, donde aparece esta historia. Básicamente la historia de este cómic. Básicamente. Aunque no es la historia del cómic, sino que es adaptada, es como adaptada de... Entonces tenemos a un personaje que se parece mucho a Jason Todd. Se parece mucho a Nightwing. Se parece mucho... Díganme si este no es Nightwing. Díganme si este no es Nightwing, ese de ahí. Es Nightwing, o sea, es Nightwing. Entonces es el tema de la eterna disputa entre Marvel y DC. O sea, ¿quién creó el personaje primero? Obviamente Robin fue primero, Nightwing fue primero, Red Hood fue primero, pero vemos que el personaje más popular es el Winter Soldier. Es más popular que Robin. A pesar de que haya sido primero el Red Hood, haya sido primero Jason Todd, haya sido primero Robin, Dick Grayson, e incluso Tim Drake. Tim Drake prácticamente está borrado del mapa. La verdad es que yo estoy seguro de que muchos ni saben quién es Tim Drake, que es el segundo Robin.
Así como muchos no saben ni quién es Stephanie Brown, que es la tercera Batichica, la Batichica rubia, que nadie sabe quién es, que probablemente fue la que se basó en la que utilizaron para el personaje de Alicia Silverstone en Batman y Robin, que fue la Batichica rubia, porque hubo una Batichica rubia y muy pronto iba a haber una Batichica negra afroamericana y la película la cancelaron. Pero iba a haber una Batichica negra que estoy seguro de que iba a ser el próximo canon en el cómic. Estoy seguro de que iba a ser el próximo canon en el cómic o inmediatamente iban a crear una Batichica negra afroamericana de color. Pero eso se frenó por el tema de que frenaron la película. Y la película hubiera sido un fracaso seguramente, hubiera sido un fracaso. Bueno, uno nunca sabe, uno nunca sabe. Pero ya, eso es todo lo que quería hablar de este cómic. Me gustó mucho, la verdad, el Soldado de Invierno. El Soldado de Invierno, otro tiempo y la marcha implacable. Le pusieron ni que la marcha implacable. La marcha implacable. A ver. Hydra, a ver, Hydra. Hydra es una organización terrorista ficticia que aparece en los cómics, publicado por Marvel. El nombre de Hydra no es acrónimo, sino que es una alusión al antiguo monstruo de la mitología griega. La organización también hace referencia al mito de la Hidra en su lema que dice: si me cortas una cabeza, dos más tomarán su lugar. Bueno, historia. A ver, esta organización realizó la primera aparición en Strange Tales número 135. En un principio era comandada por un ejecutivo, Arnold Brown, quien fue asesinado por la agencia de S.H.I.E.L.D. Hydra pronto regresaría, esta vez a cargo de Barón Wonhan Strucker, es decir, alemanes, con el apoyo de Red Skull, otro alemán, otro alemán. Entonces estos tipos eran nazis. Entonces es el tema, ¿eran los nazis los Hydra o no eran los nazis los Hydra? Pero recordemos, es un tema que ya como que ellos quieren sacarse ese tema del nazismo por el tema del racismo para evitar ese tema de estar perpetuando esas ideologías de apartheid, A ver, bueno, ya voy a dejar esto aquí. Bucky Barnes, esto es lo último que voy a revisar. Es un superhéroe ficticio, es un superhéroe. O sea, aquí no queda claro si es un héroe, si es un antihéroe. Es como Red Hood. Ustedes imagínense a Red Hood. Red Hood, uno no sabe si es héroe, antihéroe, villano. En Battle for the Cowl es un villano. Under the Red Hood es como un villano, más allá de que tú entiendas su forma de pensar y su forma de ver las cosas. Este es Bucky Barnes. Se parece a Nightwing. Si ustedes lo ven, se parece a Red Hood. Se parece también a Jason Todd. O podría incluso parecerse a Tim Drake. Esta es una carátula dibujada por Lee Bermejo. ¿Cómo se llama? Bermejo? ¿Cómo se llama él? Se llama Lee Bermejo. Lee Bermejo se llama él. Bueno, Bucky Barnes y terminamos el video. Otra cosa interesante que quería decir era de que dice este libro que en 1941 Capitán América fue creado por Jack Kirby y también fue creado Bucky Barnes por Jack Kirby. O sea, estamos hablando de que Jack Kirby prácticamente creó el cómic. O sea, Jack Kirby sería incluso más importante que Stan Lee, porque creó Capitán América en el 1941 cuando todavía Marvel no existía. Cosa que tenemos que reconocerle a Jack Kirby, que dice este libro que creó Capitán América. En 1941.
El personaje fue creado por Joe Simon y Jack Kirby y apareció por primera vez en Capitán América Comics número 1 de 1941, que fue publicado por la predecesora de Marvel, Timely Comics. El disfraz original de Barnes, o uno basado en él, el apodo de Bucky, ha sido utilizado por otros héroes en el universo Marvel a lo largo de los años. El personaje es traído de su supuesta muerte como el asesino al cual le fue llamado el cerebro, al cual le fue lavado el cerebro, soldado de invierno, soldado de invierno. Los recuerdos y la personalidad del personaje se restauran más tarde, lo que lo lleva a convertirse en un héroe oscuro en busca de redención. O sea, el Red Hood, el Red Hood, el Red Hood. Este tipo es el Red Hood de Marvel, es el Red Hood de Marvel. Cuando yo digo de que la película de Ben Affleck iba a tratar sobre Red Hood, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es que la película de Capitán América trató sobre Red Hood. Perdón, la película de Capitán América trató sobre Winter Soldier. ¿Por qué la película de Batman no podía tratar sobre Red Hood? O sea, sí, es obvio que iba a tratar sobre Red Hood. ¿Y quién es uno de los villanos más famosos de Red Hood? Aparte del Guasón, aparte del Joker. Deathstroke. O sea, Deathstroke se iba a enfrentar seguramente a Red Hood en esa película de Ben Affleck, cosa que no vimos, cosa que nos hubiera gustado ver, Y bueno, suficiente, se me acabó el tiempo. Espero que les haya gustado este video. Charlando Comics número 14. Básicamente es el final de este Charlando Comics. Solamente me queda un libro, que es este de los Jóvenes Avengers. Que Jóvenes Avengers, que va a ser el próximo video y no sé si el último de Charlando Comics, ya veremos. Apoyen el canal, suscríbanse y ya veremos si hay más Charlando Comics. Pero los que tenía planeado ya terminan con este Jóvenes Avengers, que será el próximo Charlando Comics y probablemente el último. Pero ya veremos. Hasta la vista.